Perfecto. Pues bueno, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Ya estamos ahora sí, como quien dice, empezando el segundo bloque de nuestra semana, la segunda parte, ¿verdad? Para nuestro examen final. Este, ¿Cómo les fue en el examen que presentaron? ¿Cómo les fue en general? Si se puede saber. Gracias, muy bien, gracias. Qué bueno, Yasmín. Creo que en Yolanda. su materia saqué 10, creo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Déjenme poner mi presentación y comenzamos. Esta segunda parte de ya lo que viene siendo lo que vamos a ver de jurisprudencia, ya viene siendo más que nada la etapa que es más que nada es doctrina, ¿verdad? Entonces, no se me desesperen, no se desesperen, porque pues a lo mejor ya está un poquito como que más tedioso. Un alumno sí me preguntó como que él leyó un poquito antes los temarios. Dijo, maestra, ¿por qué le pusieron así y por qué le pusieron así? No, que no se preocupe, le pusieron así porque el autor en esa época que estaba él viviendo lo, lo vio así prudente, ¿verdad? Poner esas clasificaciones a esos nombres, o sea, eran estudiosos, es doctrina más que nada lo que estamos viendo aquí, de cómo precisamente hacer jurisprudencia, y aparte pues otros hicieron clasificaciones de cómo la jurisprudencia fue cambiando, cómo era en una parte, cómo era en esta época, cómo era aquí, cómo era acá y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar y aquí lo que vamos a ver nosotros dice análisis de la jurisprudencia como fuente del derecho. A muchos autores no reconocen a la jurisprudencia como fuente del derecho, otros sí. Y vamos a primero a lo que vamos a ver es el concepto, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto nosotros, creo que en el pasado, la clase pasada, pero aquí ya vamos a entrar así de lleno, nada más con una palabra, fuente, ¿verdad? Y aquí la palabra fuente tiene su origen, dice, en el sánscrito den, que significa correr, fluir. De esta lengua pasó al latín como fontis, entendida como fuente, origen, principio y causa. Y vamos a los conceptos gramaticales. Dice, entre las múltiples acepciones de diversos diccionarios, dan a la palabra fuente, solo dos de ellas pueden ayudar a explicar su sentido gramatical. Dice la primera, manantial de agua que brota de la tierra. O sea, la palabra fuente, ¿ok? Dice, completamente coincide con su significado etimológico, guarda un estrecho sentido metafórico. Dice, mientras que la segunda, dice, origen de algo, causa, principio. Dice, proporciona una idea de fuente más objetiva y aplicable. Dice, de acuerdo con su significado etimológico y gramatical, para efectos de esta investigación, la acepción de fuente que proporciona una idea más clara de este término es aquella que le entiende como principio fundamental u origen de una cosa. O sea, la fuente como origen de algo, eso es lo que le dan a entender aquí en el sentido gramatical. Ahora vamos con la otra palabra, que viene siendo derecho, y lo que viene siendo concepto etimológico. Y dice, de acuerdo con Joan Corominas, derecho es un vocablo que proviene del latín directus, o adjetivo que significa recto, directo. Dice, como sustantivo, la voz derecha proviene del latín jus, en el sentido de justicia, y significa la facultad de hacer algo legalmente.
Ok, ahora vamos de la misma palabra derecho al concepto gramatical y dice, la palabra derecho recibe múltiples acepciones, de entre las que destacan aquellas que guardan una relación directa con su significado etimológico, ya sea algo adjetivo en el sentido de recto, directo o ergido. ¿Okay? O bien como sustantivo, dice justicia, razón, facultad, legítimo. Dice, por otro lado, es importante señalar que también se encuentra definida como conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad humana y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza. Ok. Y ahora vamos a ver el inciso B que dice derecho. Seguimos con esta misma. Dice 1. Noción de derecho, su influencia en la idea de jurisprudencia. Permítame. Y dice, al plantearse el tratamiento científico de la jurisprudencia como fuente del derecho, se impone primero a partir de un concepto de derecho, ya que este condiciona también al de fuentes, lo que permite comprender por qué para algunos autores la jurisprudencia es fuente del derecho, mientras que para otros no lo es. ¿Qué sucede aquí? Lo que pasa es que hay autores que dicen no deben de poner las dos palabras juntas. O sea, fuente de derecho, que dicen que no debió haber sido eso nunca. Y otros que dicen que sí, que precisamente, aparte de que combinan, obviamente hacen como match, por así decirlo, ¿verdad? Y obviamente hacen que precisamente también involucran más que nada, involucran otra vez a la jurisprudencia como fuente del derecho. Y lo vamos a ver más adelante, quiénes sí y quiénes no la consideran fuente de derecho y por qué sí, ¿verdad? Y otros por qué no. Y otros, a pesar de que justifican que no la consideran como fuente de derecho, al final dicen, bueno, como que ceden y ya dicen, bueno, la jurisprudencia realmente sí puede considerarse como fuente del derecho, ¿verdad? Vamos a estudiar a este pensador, jurista, en el cual hizo unas aportaciones, ¿verdad?, a la doctrina y dice, propone entre otras la siguiente clasificación de las teorías del derecho. Y dice, estas clasificaciones las pone, son 4, dice, iusnaturalismo, formalistas o legalistas, antiformalistas o antilegalistas, y la cuarta es las corrientes contemporáneas. Y las clasifica en diferentes épocas, ¿verdad? Que es lo que les había yo comentado, lo que había dicho un alumno. ¿Por qué les puso así, maestra? Yo creo que él lo hizo viviendo su momento histórico en esa época, ¿verdad? Eso es lo que yo considero, ¿verdad? Y nos vamos con las teorías iusnaturalistas. Y dice, en las teorías iusnaturalistas imperó la firme creencia, permítame tantito, vamos a admitir a Lorena, muy bien. Lo bueno es que sí se escucha porque vamos a subirle un poquito el sonido. Y así escuchar un poquito más. Ok. En las teorías iusnaturalistas imperó la firme creencia en un derecho ideal, eterno e invariable que Dios ha impreso en la naturaleza del hombre y que puede ser conocido a través de la razón humana. El iusnaturalismo se caracteriza por 3 directrices: el iusnaturalismo voluntarista, el iusnaturalismo naturalístico y el iusnaturalismo racional.
Ok, seguimos. Es la misma, es lo mismo, la misma, el inciso A. Seguimos con esta misma teoría. Permítame, vamos a admitir a Alba. Muy bien. Dice, ahora sobre las tres clasificaciones, de esa clasificación salieron tres, ¿verdad? Dice, el primero sostiene la teoría de una ley justa, absolutamente válida, superior a la ley humana, porque esta dicta o está dictada por una voluntad superior. El naturalismo naturalístico contempla la ley de la naturaleza como un instinto común a todos los animales. Finalmente, el más importante para efectos de este estudio es el naturalismo racional, el cual afirma que la ley proviene de una naturaleza o esencia misma del hombre. De esta forma, al ser la jurisprudencia una obra de la razón humana y, y al provenir esta de la propia naturaleza, es posible concluir que dentro de las teorías naturalistas, la jurisprudencia puede ser admitida como fuente del derecho. Entonces, aquí este autor, pues podemos decir que él sí la considera a la jurisprudencia como fuente del derecho, ¿verdad? Por si les pregunta, uno de estos autores en el examen, uno de estos autores la considera, pues si viene él, pues ustedes digan que sí. Vamos a ver, la B. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre esta del naturalismo. Como la doctrina, bueno, de acuerdo con lo cual, esta doctrina se puede decir que existen leyes, ¿verdad? Que no han sido puestas, se puede decir que estas leyes no han sido puestas realmente por la voluntad del hombre o por la voluntad humana, sino que son anteriores precisamente, anteriores, mucho más anteriores a la existencia precisamente de cualquier ley humana que haya existido antes. O a la formación de cualquier grupo social, ¿verdad? Reconocibles mediante la búsqueda de qué? Pues obviamente sobre la búsqueda racional, o sea, algo, algo que viene de algo que tú dices, es que esto tiene que ser así porque es lo que debe de ser. Un ejemplo de esto en la época actual, como ¿cuál creen que ustedes serían? Ustedes así, díganme, como, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo que creen que sea? Y admitir. Permíteme. Admitir, admitir, admitir. Ya están. Oscar, Mario, perfecto. Bienvenidos. Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre esto? Un ejemplo, pero ven, ahora sí como que dice a la época actual. ¿Sí? ¿Quién levanta la mano? Buenas noches, Alba. ¿No? Sin miedo, no importa que nos equivocamos, que nos equivoquemos. Para eso está, por eso el chiste es aprender. Bueno, yo les voy a decir. Esta ley, o bueno, esta clasificación entraría en nuestra época actual en cómo. Pues obviamente en los derechos de los humanos, derechos humanos contemporáneos o derechos del hombre, o el derecho a la vida, o también puede ser el derecho a la educación, el derecho a tener un nombre, el derecho que tenemos todos los seres humanos a tener una nacionalidad, el derecho que tenemos nosotros a tener una legítima defensa, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a esta otra teoría y vemos lo que viene siendo las teorías formalistas o legalistas.
Acuérdense, sigue siendo del mismo autor. Y se surge ante la necesidad de establecer límites precisos a las autoridades de los reyes absolutos, principalmente del siglo XVIII, así como de los jueces que dependen de ellos, por la arbitrariedad generada por la ineficacia de la legislación justiniana. Se identifican con el positivismo jurídico, cuya característica principal es su formalismo y se encuentran representadas por las siguientes escuelas: la exégesis del derecho codificado en Francia, el utilitarismo y la jurisprudencia analítica en Inglaterra y el historicismo jurídico en Alemania. Ok. Dice, la codificación representa la reducción de todo derecho a la ley, eliminando así cualquier otra forma de derecho, costumbres, precedentes, jurisprudencias, opciones de la jurisconsultos, estatutos de la sociedad o corporación, o sea, eso lo eliminan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dice, por su parte, la escuela de la exégesis estableció el principio de que el ordenamiento jurídico positivo es completo y no tiene lagunas, lo que impide cualquier creación por parte de los jueces. Es la época en que les dije que los jueces no podían ni siquiera razonar eso, solamente acatar la ley tal cual, ¿verdad? Como es. Aquí el common law no existía, ni nada de eso. Aquí puede ser la escuela del exegesis, que viene siendo en la época pues en la época en Europa, en Francia, en el siglo XVIII, ¿ok? De lo anterior se concluye que las teorías formalistas conciben a la jurisprudencia como fuente de creación jurídica. Solamente él pone eso, que en esa época, pues la jurisprudencia como fuente de creación jurídica. Y viene siendo que las teorías formalistas, ¿verdad? Ok, fíjense, es como un régimen en virtud, pues sí, se puede decir que en virtud de la cual la ley establece las formas que deben observar o se deben de observar en ese momento a ciertos actos jurídicos, ¿verdad? Pero esos actos jurídicos no los pueden, los jueces no pueden acatar, digo, sí, no pueden, ellos no podían hacer jurisprudencia realmente, solamente tenían que acatar lo que decía tal cual la ley, lo que estaba plasmado. No podían ni siquiera razonarlo, ¿verdad? Entonces, identificamos en esta época al sistema jurídico como la ley tal cual. Considerada, se puede decir que en el derecho, se puede decir más bien, considerada como que el derecho es completo, coherente y cerrado. O sea, no ocupa transformación, ¿verdad? Como que se queda estático la sociedad tal cual y no como que la sociedad no va a evolucionar, así se va a quedar y punto, ¿verdad? Bueno, nos vamos a las teorías antiformalistas o antilegalistas. Dice, se originaron a raíz de la ineficiencia de las teorías formalistas para enfrentar las necesidades jurídicas que sobrevinieron tras la Revolución Industrial. Dentro de ellas se encuentra la jurisprudencia de intereses, el movimiento del derecho libre, la sociología jurídica y el realismo jurídico americano. Las teorías antiformalistas encuentran su expresión en la jurisprudencia, la ciencia jurídica y la tradición administrativa. Ok. Bueno, se puede decir que el antiformalismo, ¿verdad? Hace referencia a una visión de derecho que se centra en la crítica de los ideales del formalismo jurídico, por así decirlo. La metodología del antiformalismo se puede decir que descansa en argumentos de, más que nada, de interpretación y que obviamente
se vieron en la necesidad de que, como les había yo comentado, la sociedad no es estática. Aquí dice el realismo jurídico americano, acuérdense que ellos estaban muy evocados en el common law, que más apegado a lo que vienen siendo las costumbres, ¿verdad? Y si las costumbres van cambiando, pues obviamente las leyes se van modificando, se van cambiando, y pues la interpretación finalmente conflictúa con el derecho que estaba antes, ¿verdad? Entonces, si va a conflictuar, pues, ¿qué sucede? Pues va a cambiar y va a evolucionar, ¿verdad? Nos vamos a los... No sé si tengan algún comentario aquí, perdón, ¿alguien? Ok. Nos vamos ahora a las teorías contemporáneas. Bueno, fíjense bien, no, eso sí es algo bien importante antes de entrar, porque ahorita me acordé de eso. Las ideas antiformalistas surgieron, ahora sí como quien dice, de forma paralela en el derecho anglosajón, ¿verdad? Como el derecho continental europeo. Por acuérdense que, pues, obviamente, muchos ingleses, pues, migraron a, a América, ¿verdad? Buscando precisamente eh, tra- tratando obviamente de cambiar lo que en donde pues 100 años antes o 50 o 70, no sé, todo lo que venían ellos arrastrando, eh, pero de igual manera se trajeron obviamente sus su, el derecho anglosajón siempre fue muy apegado, obviamente, al derecho continental inglés o continental europeo, ¿verdad? Nunca, siempre estuvieron de la mano de igual manera, ¿verdad? Entonces, el antiformalismo encuentra entonces su sustento académico eh, en lo que yo les había comentado, en el common law, modelo que obviamente va a brindar un poder jurídico o un poder judicial, eh, más bien le va a poder dar a un poder judicial autónomo, y obviamente le va a poder dar también un gran poder para poder ampliarse eh, y ampliar y tener más decisiones. Como les estaba yo diciendo, pues se basa en las costumbres. Bueno, ahora nos vamos a las teorías contemporáneas. En la opción D. Sigue siendo de Guido del mismo autor, pero obviamente aquí vienen otras cosas. Dice, por lo que respecta a la doctrina contemporánea, pueden enumerarse las siguientes. Él pone teorías contemporáneas y también obviamente entran varios autores más de su varios de su él agrega varios autores más de su época, ¿verdad? O, o como dice, de su época que él está viviendo ya ahora, en ese momento. Dice Kelsen y la teoría pura del derecho. Y dice, para la doctrina kelseniana, todas las normas de un orden jurídico positivo deben estar de acuerdo con la norma básica fundamental. Bajo este razonamiento, la función judicial forma parte del proceso que inicia con el establecimiento de la primera constitución. Dice, continúa con la legislación, primero la constitución, después la legislación y la costumbre, y culmina en las decisiones judiciales. Seguimos ahora con la siguiente dos. Santi Romano y su teoría de institucionalismo. O sea, Guido lo que hizo dijo, bueno, Kelsen va aquí y Santi Romano también va acá, ¿verdad? Y dice, y su teoría de institucionalismo, dice, la teoría de este autor se contrapone a la de Kelsen. Sostiene que el derecho, antes de ser norma, es organización, estructura de la sociedad y se constituye como una unidad, un ente existente en sí mismo. Una disculpa.
Por tanto, el concepto de institución es el necesario y suficiente para expresar en términos exactos el derecho. Ahora, la 3 dice, mete en estas teorías contemporáneas, mete a Rawls, dice realismo escandinavo y la dualidad del derecho. Dice, para Al Rawls existe un dualismo en el concepto de derecho, dice, en razón de la coexistencia de dos elementos inmanentes a él, dice, validez y realidad. Sin embargo, el concepto de derecho es el resultado del dualismo entre estos dos elementos. Ahora vamos con otro autor de la época de él, obviamente porque por eso la pone como teorías contemporáneas, obviamente contemporáneas de él. Ahora pone a Herbert A. Hart y su positivismo mesurado. Dice, la posición positivista de Hart no tiene nada que ver con el positivismo de mitad del siglo XIX. Este doctrinario examina detenidamente a los tradicionales argumentos de la polémica entre positivismo y jus naturalista, y de ello resalta una actitud de gran equilibrio en la consideración teórica del derecho. Vamos a mentira, Natalia. Ok. Bueno, vamos a ver si hay más. No, sí, Radbruch. Ok, ahora vamos con el Radbruch y el resurgimiento del justnaturalismo o neo-justnaturalismo. Dice, al final de la Segunda Guerra Mundial, tras la comprobación de los horrores nazis, sobrevino una reacción contra el positivismo, que significó el renacimiento del derecho natural a través de los personajes más representativos del positivismo. Dice Gustav Radbruch, quien reconoció la existencia de un más alto y supremo deber, dice su valor extrapositivo. Bajo el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, se invierten los papeles. Ahora la desconfianza es hacia la ley, ya que en nombre de ella se cometieron arbitrariedades calificadas de actos legales. Cuando juzgaron a estos personajes, ¿verdad?, a los pocos que pudieron agarrar en la Segunda Guerra Mundial, porque pues todos volaron a Argentina y Chile y huyeron o se hicieron los muertos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los juzgaron, televisaron tienen horas y horas de grabaciones de esos juicios que les hicieron a ellos, juicios de guerra, y ellos realmente estaban totalmente convencidos de que ellos no hicieron nada malo. ¿Por qué? Porque ellos estaban justificados bajo lo que la ley les mandaba, ¿verdad? Era proteger y servir a su Führer o al personaje que pues, al final de cuentas todos formaron parte de ese horror, ¿verdad? Tanto los que, bueno, ustedes me entienden, pero bueno, ahora vamos a desmenuzar un poquito ahora a los de esta precisamente teoría contemporánea. Aquí me voy a quedar tantito. Aquí se puede decir que se enfrenta a un gran desafío de comprender, ¿verdad? De comprender los fenómenos políticos de ese tiempo en específico y de encontrar los conceptos que pues se puede decir que los conceptos que mejor que mejor nos puedan llevar a comprender por qué surgió o por qué sucedió tantos horrores bajo un acto que se califica obviamente como legal, ¿verdad?
Y nos vamos ahora aquí, dice, es interesante la afirmación de Peces Barba. Dice, respecto de la plenitud del derecho, solo se produce por la colaboración entre el derecho legal y el derecho judicial, en el seno de un ordenamiento que faculta al juez, en determinados supuestos, dice, para crear normas generales que contemplen el ordenamiento jurídico. A ver, vamos, este es otro autor, dice Balaguer Callejón, dice, considera que el ordenamiento jurídico debe tener 3 características: unidad, coherencia y complexión. Dice, la unidad indica el punto de referencia hacia el que deben dirigirse todas las normas de ordenamiento en caso de conflicto entre ellas. No se ve completa la filmina, maestra. A ver. Así es un poquito y acá otro poquito, ¿verdad? ¿Cómo la ves? No, pues nada más con que se alcance a ver completa, ¿verdad? Muchas gracias, maestra. Le No, no se agradezco la preocupe. De hecho, la consideración. presentación está en la plataforma, ¿ok? Y ustedes la pueden Excelente, ver gracias. cuantas veces quieran. Qué amable, Obviamente, maestra, gracias. sí, obviamente. Déjenme Natalia decirles. Armijo tiene abierta el micrófono. Sí, ciérrenlo, por Maestra, ¿le favor. puede Les voy a apoyar? decir de Ay, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Les voy a decir de qué página equivale esta semana, lo que viene siendo la semana 7, ¿verdad? Así es, maestra, gracias, qué amable. Excelente guía. Oye, acá la dejé, perdón. Ok, la semana 7 va a comprender de la página 139, que es mi presentación, perdón. Es a la 158, ¿ok? Este es lo que viene siendo la semana 7. Obviamente, pues yo nada más hice un extracto de lo más importante. Pero bueno, ya les di de qué página y ustedes tienen ahí los incisos que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En el bloque de la semana, el temario, ¿verdad? Así es, maestra, gracias. Muy bien, ahora nos vamos a lo que viene siendo fuente del derecho. Y dice, 1. Equivocidad de la expresión fuente del derecho. Y dice, al igual que el concepto de derecho, el de fuente de derecho es un sentido técnico jurídico, tampoco es unívoco. Dice, son varios los autores que han denunciado la ambigüedad existente en el terreno jurídico por el uso metafórico de la palabra fuente. Lo que les comenté al inicio, que hay autores que dicen porque no deben de estar juntas las dos palabras. O sea, están en contra. Fuente del derecho que no, ¿verdad? Y otros que pues que sí. Dice, de acuerdo con su significado etimológico, y es lo que les comenté al inicio, ¿verdad? Esto ya lo vimos, origen, todo esto ya también lo vimos, que es lo mismo que en la primera filmina. Dice, la equivocidad de la expresión fuente del derecho proviene del empleo de una metáfora que tomada de la naturaleza, es llevada al ámbito jurídico, donde su interpretación ha acarreado serios problemas a juristas y filósofos del derecho. ¿Por qué razón? Porque a ellos simplemente no consideran que tienen que ir juntas, ¿verdad? Estas dos palabras. Y aparte, pues también otros consideran a la jurisprudencia como fuente de derecho y otros pues no lo consideran así, tal cual. Entonces, ¿qué son fuentes del derecho? Las fuentes del derecho, ya sí, se puede decir que son hechos, eh, ya sean humanos o de la naturaleza, eh, de tipo social, político, económico, cultural, religioso o natural, que obviamente van a influir en el contenido de una norma jurídica específica, ¿verdad? Así tal cual. ¿Alguien levantó la mano?
Sí, maestra, gracias. Sí, perdóname, Oscar. Dime. Bueno, nada más aquí para dejar un poquito más claro, no alcancé a percibir cuál es el inconveniente de pues algunos juristas en utilizar la palabra fuente junta con la palabra derecho, en el sentido de que ellos evocan al sentido etimológico de la palabra fuente, pero ¿cuál es el inconveniente o qué es lo que Porque ellos dicen? dicen que no, sí, Ah, no, pero ¿por qué? sí, ahí te va. Ellos dicen que fuente es como una palabra que emana. Este, yo lo estuve buscando aquí Ah, en la, diccionario. no, en el temario que viene aquí, Ah, ok, ok. nunca di por qué, Ok. nunca di por qué. Pero hablando con un licenciado, me dice, lo que pasa es que ellos dicen que fuente es la palabra realmente, la palabra Sí. es como emanar, fluir. Y el derecho no. El derecho es algo que se debe de dar que se debe de dar por sí solo. Por antonomasia, Ajá, en automático. exacto. Y no debe de fluir, que debe de ser así tal cual, cerrado, recto. O sea, Mm, eh, y la otra no, la otra se mueve. O sea, claro, claro, como una fuente, ¿no? Inclusive por ahí exacto. mencionó, Una tiene movimiento y la otra no debe de moverse. Entonces, como algo que es estático se ¿por qué fuente y de derecho? ¿Por qué no? Para ellos no cuadraba y para otros dicen, no, hombre, la palabra está con ganas, está bien bonita, cuadra, ¿verdad? Entonces, correcto. fuente del derecho, está bien padre. Pero otros que dijeron, espérate, vamos a razonar bien. O sea, no, 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 no. Si realmente quieres utilizar la metáfora, y porque dice aquí es una metáfora tomada de la naturaleza, ¿no? O sea, como una fuente donde emana agua, ¿no? Que corre. Sí, Entonces los que están en contra dicen, pues es que si el derecho es cuadrado y absoluto, pues entonces ¿cómo tiene que no. tener no tiene por qué tener movimiento? Al final de Ujú, cuentas sí tiene movimiento. ¿Por qué tiene movimiento? Porque la sociedad cambia. claro, Entonces, obviamente las palabras o sea, si yo me pongo a pensar, no, fuente del derecho, no, pues sí, sí, a mí me gusta la palabra, pero ya lo investigas un poquito y dices, mira, esto significa esto y esto significa el otro, pues realmente no tienen por qué estar juntas. Y dices, caray, sí tienen razón, o sea, tienen razón o no, pero al final de cuentas el derecho al final sí cambia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante evolución, vamos cambiando. Obviamente, las leyes no cambian tan rápido como la sociedad. Las leyes, eso sí me dijo un maestro ujú, yo como, que me dio derecho en la facultad, ujú. comentó algo y me quedó así como, wow. Dice, las leyes van atrasadas 30 años. O sea, Eso es, claro. realmente acá estamos nosotros y la ley es acá. O sea, debemos de ser más rápidos y estar aquí junto con la sociedad. Las leyes deben de evolucionar a la par de la sociedad. A veces no se logra porque obviamente, este, por muchos factores, políticos, económicos, no le conviene al político que modifiquen esta ley, etcétera, etcétera. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante. Desde Lo esa vamos a perspectiva, relatar, maestra, ¿ok? desde esa perspectiva, Uh-huh. ¿usted personalmente siente que la jurisprudencia sea una, pues uno de los mecanismos que más colabora a que el cambio de las leyes sea de manera más rápida, por llamarlo de alguna manera rápida? Sí, ¿Usted sí siente que, evoluciona, pero siempre es por muchos factores. Evoluciona, la jurisprudencia obviamente vino a transformar, obviamente, muchas cosas. Nos ayuda a nosotros, obviamente, no vamos a ser expertos en hacer leyes, obviamente, porque pues nada más son 8 o 11, más bien 11. magistrados? Exacto, los que ellos son los que van a decidir y ni siquiera son ellos, ponen como a 20 personas a, Estudiar y analizar y exacto, a ver, juzgar. veme cómo esta ley puede, ayúdame y modifícame esto, o sea, ellos realmente
pues a lo mejor sí son la mente maestra, pero obviamente Claro, tienen ayuda, claro, pero son muy pocos. Entonces dice un alumno, maestra, pero si nosotros no vamos a ver, no vamos a ver no vamos a hacer la ley. Bueno, no la vamos a hacer, pero al menos la vamos a tomar a nuestro favor, a usarla a nuestro favor, claro, ¿verdad? A poder ayudarnos un poquito si tenemos algún conflicto, saber cómo podemos manejarla a nuestro favor, los que realmente son abogados, ¿verdad? Que tienen, ahora sí como quien dice, y no necesariamente los abogados, cualquiera puede utilizarla a favor. ¿Como quién? Pues como los papás que hace 10 o no me acuerdo, 8 años, trataron de buscar la manera en de que su hija dejara de convulsionar. ¿Cómo? Y como no pudieron hacerlo a través de un tribunal local, tuvieron que irse a un tribunal superior para poder pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, sí se puede con voluntad. Tan es así que acuérdense cómo estaban se, hace 2 años, cómo estaban la gente estaba para poder vacunar a los niños menores de 10 años que no estaban ajá, estipulados, era una fila enorme para los amparos, eso, para que los niños pudieran vacunarse. ¿Y qué pasó? Lo que como se vieron rebasados en tanta gente que pidió que sí se vacunaran niños sí, menores de 10 amparo, años, ¿qué sucede? Pues entonces el gobernador, ¿qué hizo? Muy acertadamente, pues mejor mandó camiones a Estados Unidos para poder este, lograr vacunar, vacunarlos, ¿verdad? A todos los niños que primero creo que fueron menores de 15 años o no sé cuál, no estoy muy segura, claro, pero bueno, se logró y pudieron vacunar a esos niños de secundaria y creo que primaria mayor, perdón, primaria mayor. ujú, ujú, ujú. Ya más niños más chiquitos creo que no, pero bueno, de esa manera, un ejemplo claro de esa respuesta, ¿verdad? De tu pregunta. Ok. Ok. No, pero usted personalmente, perdón, usted personalmente siente que, no sé, a mí por de alguna, no sé por qué, pero me da la impresión de que la jurisprudencia es un reflejo de la vida diaria de la aplicación del derecho y tengo la impresión, desde mi ignorancia, ¿verdad? Y mi corto conocimiento, que la jurisprudencia es uno de los mecanismos que más ayuda pues a la actualización de las leyes. Siento que es uno de los medios que genera mayor rapidez en esa actualización. Sí, es correcto, pero un alumno sí me dijo algo, maestra, pero también es muy manipulable. Y le dije, alto, no sigas, le dije, más adelante lo vamos a ver. Y ya después le dije, y ya después me dijo, a ver, ¿por qué? Y ya le dije, ¿por qué? Y le dije, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, porque a veces es muy influenciable políticamente hablando, porque a Ujú. veces queremos, yo como político, por no sé, quiero eh, no sé cómo decirlo, favorecer cierto factor de la población Sí. con su voto y entonces, ¿qué hago? Cambio leyes que a lo mejor la sociedad no las está pidiendo, ¿me Ujú, ujú. entiendes? O sea, Sí, la sociedad dice, espérate, yo no quiero que mi hijo se case con otro señor, no modifiques eso, pero pues ya se modificó. Yo no estoy en contra, estoy poniendo nada más un ejemplo, sí, claro, claro. pero, pero el político dijo, pues con esto agarro más adeptos, ¿verdad? Pero la sociedad no lo Eso. está pidiendo. Espérate, no está pidiendo eso, pero como que lo Corres- modificó. correspondía más a Ahora, sus después intereses ese es un personales y ejemplo, puede políticos. ser otro, y otro, y otro, y otro, y así. Pero este es un ejemplo que te pongo para que veas lo que a veces es muy manipulable. Porque, a ver, señor, realmente usted sí votó, hicieron un consenso para hacer esta modificación. Y el señor dijo, no, yo no quiero eso, yo quiero que no pase, o sea, que no. Y Sí, otros, sí, sí. pues, les da igual. O sea, realmente sí se puede decir que, y lo vamos a ver más adelante, que obviamente la jurisprudencia va muy de la mano de muchos factores, ¿verdad? Eso es.
Bueno, vamos a hacer. Muy bien, maestra, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Ya me desvié, ¿verdad? No, maestra, muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Yo creo que nuestras aportaciones, pues ahí vamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Y aparte hace más dinámica la clase, pues de repente Pues hay sí, ya unos no tan alumnos de aburrida, para si están no leyendo. leo tanto, ¿verdad? Sí. Perdón. No se Y es que preocupe, le después digo, agradecemos. ¿por qué no, maestra? ¿Por qué no puso, por qué no explicó esta filmina? No, más bien, ¿por qué no leyó la filmina? Porque yo nada más daba, dije, bueno, nada más así, y ya. Y después dije, no, es que venía en el examen y usted no lo vio. Entonces digo, ay, es lo que hago. Entonces mejor lo leo. ¿Sí me explico? Entonces, Claro, lo vamos leyendo, lo vamos comprendiendo. Si hay dudas, pues bueno, pues que levante la mano que tenga duda, ¿verdad? Que quede claro. sí, exacto. Pero bueno, ahora vamos con la opción 2 que viene siendo la doctrina, dice, relacionada con la expresión fuentes del derecho. Bueno, aquí viene mi autor preferido, Savigny. Dice, la moderna teoría de las fuentes del derecho es atribuida a Savigny, figura central de la escuela histórica. Este autor fue el primero en manifestar que las fuentes son meras formas de manifestación del derecho, expresión de las reglas que no se producen en otro lugar en el espíritu del pueblo. Me encantó. Ok, dice, no obstante que el concepto de fuente en derecho en la doctrina moderna toma como punto de partida Savigny, dice, distinguimos tres posturas. Dice, quienes definen las fuentes como los sujetos competentes para crear derecho, ese es uno. Quienes la conciben como un modo de producción para la creación y ampliación del derecho. Y por último, Eso. quienes afirman que se trata de hechos o actos jurídicos. O sea, son tres cosas, ¿verdad? Esto es lo que piensa Savigny, ¿ok? Recuerden, esto es doctrina. Bueno, vamos aquí para que más o menos aterrizar esto. Aquí se puede decir que la doctrina es fuente formal del derecho y que está constituida, obviamente, por las opiniones, escritos y estudios. Y estos estudios, obviamente, están reflejados, o bueno, son estudios del derecho, más bien, y que son reflexiones sobre qué, pues obviamente sobre una validez formal, real, o se puede decir que intrínseca de una qué, pues de una norma jurídica. Y así de simple. ¿Ok? Ahora nos vamos a concepto de fuente del derecho. Dice, por fuente del derecho debe entenderse aquellos hechos o actos jurídicos de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas de un determinado ordenamiento jurídico. Son los elementos del conocimiento que permiten comprender los hechos a través de las cuales se crean normas jurídicas. Pues es lo que les comenté. Nos vamos con esta otra clasificación, la D, y dice clasificación de las fuentes del derecho. Dice, en función de las aportaciones que hace Savigny al aclarar la metáfora de las fuentes del derecho, la doctrina propuso la clasificación tradicional de estas en formales, materiales o reales o históricas. Ojo, subrayenlo, esto viene. ¿Ok? Entonces son formales, materiales o reales e históricas. Dice, las fuentes formales tomaron dos acepciones. Dice, por un lado, como la manera en que la norma se presenta, así tal cual, y la otra como los procesos de creación de una como los procesos de creación de una norma. O sea,
como quien dice que la norma ya se transformó, ¿verdad? Ok. Y por otro, como los procesos que ok. Por su parte, las fuentes materiales o reales, vamos, estas son las formales, ahora vamos con las materiales o reales, son las fuerzas sociales generadoras del derecho. ¿Quiénes? Pues todos, toda la sociedad, ¿verdad? Va formando ese derecho. El derecho a tener, no quiero nada más tener 2 ventanas. No, es que nada más puedes tener 2 ventanas por casa, porque si no vas a pagar tantos impuestos. No, pero es que yo quiero tener el derecho a tener, no sé, 5, 6, 8 ventanas en mi casa, porque yo así quiero que entre luz, ¿verdad? Entonces así se va modificando. Mientras que las históricas, vamos a las históricas, esas las de materiales. Mientras que las históricas se refieren al texto de una ley o al conjunto de leyes que estuvieron vigentes en una época y un lugar determinado, ¿verdad? Es decir, a lo mejor esas leyes fueron válidas en esa época. Si las trasladamos a nuestra época, pues obviamente esas leyes ya dejan de tener valor, pero y de igual manera tienen un valor histórico que nos reflejan cómo vamos evolucionando, ¿verdad? Y vamos aquí, dice, la doctrina con apoyo de las ideas expuestas por Clemente de Diego, ahora vamos a ver a otro pensador, empezó a clasificar las fuentes del derecho en directas o inmediatas, e indirectas o mediatas. Esta es otra clasificación. ¿Por qué les puso así? A lo mejor porque él consideró, vamos a ver, dice, las primeras son aquellas que tienen capacidad para producir reglas jurídicas, mientras que las fuentes indirectas o mediatas son aquellas que, sin tener carácter autónomo para producir reglas de derecho, se incorporan al ordenamiento jurídico, toda vez que coadyuvan a la producción y a la comprensión de las fuentes consideradas directas. Dice, dentro del primer grupo figura la ley, mientras que la equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho pertenecen al segundo grupo de clasificación. Esto es para él, ¿ok? Él así lo considera. Recuerden, esto es doctrina. Y ahora vamos a ver este cuadrito. Y dice, fuentes. Dice, la jurisprudencia puede ser considerada una fuente acto, como lo ilustra el siguiente cuadro. Dice, fuente acto y la jurisprudencia. Dice, fuente acto, dice, son actos jurídicos. Pero la jurisprudencia dice, es un acto de interpretación cuyo fin es crear efectos jurídicos. Aquí, el fuente acto dice, tienen como fin producir algún efecto normativo. Y para la jurisprudencia son resoluciones que generan normas jurídicas. Son resoluciones, coma, ha de ser aquí, coma, generan normas jurídicas. Ok, en fuente acto dice, son actos condicionados a la norma aplicación, a la aplicación de una fuente norma. Y aquí dice, la jurisprudencia es un acto que está sujeto a la aplicación de normas generales y abstractas a casos concretos o específicos, así. Dice, vamos a otro autor, dice, Alejandro Barata propone la siguiente clasificación de las fuentes del derecho. Esta es otra más, ¿ok? Dice, una, fuente de producción. Dice, son hechos o actos que en un cierto orden jurídico originan una norma que sea abstracta y general, como la ley, o concreta como las decisiones judiciales o los actos administrativos. Dice, las fuentes de producción pueden ser a su vez, o sea, esta fuente de producción tiene a su vez esta división.
fuente de producción originarias. Dice, son aquellas cuya validez no provienen de una norma superior a la que debe estar subordinada. Dice, la ley es una fuente de producción originaria. Es decir, que no provienen de una ley superior. No, ¿por qué? Porque se origina ahí en ese momento, no a través de... Ok, fuente de producción derivadas. Aquí sí ya son derivadas. Dice, son aquellas que derivan de una fuente originaria, que es la condición de validez de la derivada. Dice, la jurisprudencia es una fuente derivada de la ley. Esto es para él, ¿ok? Y aunque no lo crean, pues obviamente muchas leyes precisamente recaen en esta clasificación. Dice, pues sí, es cierto, viene de se origina de esta y deriva al final de esto, ¿verdad? Ok, la C, dice, fuente de producción directa. Dice, son aquellos actos o hechos a los que se atribuye la capacidad de producir normas en los distintos niveles del ordenamiento jurídico. Dice, de fuentes de producción indirecta. Son aquellos actos y hechos que influyen en la forma y contenido de la producción de normas. O sea, a pesar de que son indirectas, pues obviamente influyen, ¿verdad? De la opción 1 es toda esta clasificación. Ahora vamos a la 2. Fuente de validez. Dice, son las normas que establecen qué actos o hechos producen en el ordenamiento jurídico nuevas normas y bajo qué condiciones. Dice, la validez de las normas depende de otras normas de grado superior. Fuentes de conocimiento. Son aquellos hechos o documentos a los que el orden jurídico reconoce la capacidad de señalar la existencia de una norma y su contenido. Dice, las exposiciones de motivos y los diarios oficiales representan una fuente de conocimiento del derecho. Déjame ver si alguien entró. No. Okay. Nos vamos al inciso E y dice, la jurisprudencia como fuente del derecho. Dice, doctrinas que reconocen el carácter creador de la jurisprudencia como fuente del derecho. La opción 1. Ahí está también la otra, doctrinas que no la reconocen. Ok, y nos vamos ahora sí a los romanos. Dice, dentro del derecho romano, de tendencia ius naturalista, racional, la jurisprudencia es considerada fuente del derecho. O sea que para los romanos, para el derecho romano, la jurisprudencia sí es una fuente del derecho. Prueba de ello lo encontramos en las afirmaciones de Potier, en el sentido de que el derecho civil romano emana de 4 fuentes: las leyes escritas, tanto antiguas como modernas, las acciones de ellas nacían y las interpretaciones que se les habían dado. Esto es la legis actio y la interpretatio. Dice, los edictos de los pretores y de los demás magistrados. Y por último, la jurisprudencia formada por las discusiones públicas celebradas en los foros y en las respuestas de los ponentes. Entonces, todo esto nos da a entender que obviamente la jurisprudencia sí es una fuente del derecho, ¿verdad? Todo que ellos hacían hace siglos atrás es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, bueno, los magistrados, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque una ley no la puedes modificar si no está escrita. ¿Cómo vas a modificar algo que no está plasmado en letra? Y ellos ya lo tenían ellos más que visualizado. Ok. Vamos ahora con García Galo. Dice,
no solo coincide, a él sí, García Galo obviamente, pues me imagino que obviamente sí la considera fuente del derecho, porque está aquí mencionado, dice, no solo coincide con esta posición, sino que considera que fue en el derecho romano donde la creación judicial alcanzó su más alto y técnico nivel con el llamado derecho pretorio. Dice, el movimiento del derecho libre encuentra su expresión en la jurisprudencia, la ciencia jurídica y la tradición administrativa. Dice, es un derecho que vive independientemente del derecho formal. Bueno, ahora sí vamos con nuestro grande, que viene siendo Eduardo García Máinez. Dice, en su obra Diálogo sobre las fuentes formales, nos habla de la existencia de lagunas en la ley, pero no en el derecho. Y de acuerdo con esto afirma que el derecho no está en las leyes, sino en la sentencia de los jueces, puesto que a ellos corresponde interpretar y poner en práctica lo que, a su juicio, el legislador quiso ordenar. Incluso a falta de disposición expresa, el juez está obligado a preguntarse si la solución del caso se halla implícito en los textos, o bien, al no existir norma legal, debe acudir a otras fuentes. Ok, entonces aquí decimos que pues para Eduardo García Máinez, pues obviamente la jurisprudencia sí es una fuente formal del derecho. Ahora nos vamos con doctrinas, con la otra opción. Doctrinas que niegan el carácter creador de la jurisprudencia como fuente del derecho. Vamos ahora sí, como quien dice, a la contraparte, ¿verdad? Dice, dentro de la doctrina clásica, el positivismo jurídico fue el que mantuvo una posición extremista al considerar que el ordenamiento jurídico es completo y por esta razón negó a los juzgadores cualquier posibilidad de creación del derecho. Así, según ese criterio propio del absolutismo del Estado y luego del absolutismo legal, solo competía al juez ubicar a un caso concreto en el supuesto de hechos previstos en la regla general y abstracta, impuesta por el legislador. Dice, una razón de la sumisión del juez al legislador obedecía que no se lesiona el fundamental principio de la separación de los poderes del Estado. Se puede decir que en esta época la vamos a evocar en el siglo XVIII, ¿verdad? En donde obviamente ahí no se tenía que interpretar, solamente acatar. Ok, y dice, así, de acuerdo con este principio de derecho público, solo al legislador le corresponde crear el derecho, mientras que el juez debía comportarse como un mero servidor de la ley. Jamás podía crearlo, ni aun bajo el supuesto de que la ley hubiese caído en desuso. O sea, aunque la ley fuera totalmente fuera de lugar, de igual manera había que acatarlo. Maestra, Sí. en esta filmina que acabamos de terminar dice crearlo o creerlo, porque está escrito creerlo, pero deberse crearlo. Dice, jamás podía crearlo, parece que tiene más sentido si dice crearlo, jamás podía crearlo, ni aún bajo el supuesto de que la ley hubiese caído en desuso. Jamás podía creerlo. Creerlo. Para mí que es crearlo. Ni aún bajo el Crearlo, ¿verdad? supuesto, Sí tiene sí, más para mí que sentido. es crearlo, Exacto. ni Muy aún bien. bajo el supuesto de que la ley hubiese caído en desuso. En desuso. O sea, No, tenía que bueno, no, también puede ser creerlo. ¿Sabes qué? Tienes que creer sobre esta ley. Oiga, pero es que, ¿por qué le vamos a cortar el cuello con la guillotina si realmente él no es el Es afectado? No inocente. importa, córtale el cuello, porque ahí viene la ley. Ni modo. Copelas o cuello. O sea, ni modo. Jamás podía creerlo, dicen. No, jamás podía creerlo. Pues hay que buscarlo. Se los Ok. encargo de tarea. Muy bien, muy bien. Déjenme ver, pero está. Pero bueno, aquí a lo que se puede leer es que
pues el juez nada más es un mero, pues ya ni siquiera intérprete, ¿no? O sea, con toda la cuadratura al pie de la letra, como un exégeta absoluto y lo que dice aquí se acabó y sin ninguna otra consideración, cero humanismo, cero nada. Exacto, acuérdense, aquí no estaba el Common Law. El Common Law surgió, creo que como 100 años después, ya en la época de la legislación anglosajona, ¿verdad? Ujú. Sobre las costumbres. Aquí no, aquí era en el siglo XVIII, en donde aquí era la escuela de la exegesis. Era en esa época, en 1700 y algo, ¿verdad? También en la época de la ley de casación, si se acuerdan. En esa época estamos más o menos ahí, ubicándonos, ¿verdad? Ok, Históricamente quiero decir, ¿verdad? sí. Ok, ahora vamos con Napoleón. Dice, el artículo 4 del Código de Napoleón es una carta muestra de lo anterior. Representa un mandato al juez para que encontrara en la ley y solamente en ella la norma para decidir cualquier controversia. Le prohibía abstenerse de juzgar en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de ella, pero sin poder acudir a la equidad, al derecho natural o a los usos, dado que solo el legislador, repetimos lo mismo, de acuerdo con el principio de división de poderes, estaba facultado para crear normas. El juez no, solamente el legislador. Y si el legislador no quería cambiar la ley, así se quedaba. Y eso es todo, jóvenes. Es lo que les dije yo con un principio, como me dijo mi maestro, ¿Cómo son? ¿No? que obviamente si las leyes van Bonitos. acá, la ¿Te sociedad va gustan? acá. Entonces, Bonitos. tengamos Ya estoy terminando. nos falta mucho por que las leyes vayan a la par de la sociedad. Bueno, eso sería todo. Déjenme, voy a detener la grabación. Hoy.